En esta oportunidad yo voy a hablar sobre el caso de la compañía de IATAM Incurs 2020. Soy Lindsay Calderón y acá hablaré de las 14 preguntas que me dará de este caso. Pregunta 1. Si Aeropark GmbH desea tener la mínima responsabilidad y costo, simplemente dejando los repuestos listos para su recogida en su fábrica de Hamburgo, ¿qué intercore sería el más apropiado? El intercore más apropiado en 2020 sería el XXW, que es el X-Work en fábrica. Tiene responsabilidad mínima del vendedor. El vendedor Aeropark GmbH solo debe poner la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones de fábrica, taller, almacén, etc. Todos los costos y riesgos de transportes, aduanas, seguros, etc. corren por el seguro del comprador desde el momento en que recoge la mercancía. Y no se obliga al vendedor a cargar la mercancía en el vehículo del comprador, aunque puede hacerlo si se acuerda. Pregunta 2. LATAM prefiere que Aeropark GmbH se encargue del transporte interno en Alemania y del despacho de exportación, entregando los repuestos a un transportista designado por LATAM en el aeropuerto de Hamburgo. ¿Qué Intercore 2020 deberíamos usar? En este caso se debería usar la FCA, el Free Carrier Libre Transportista, porque se encarga del transporte interno en Alemania hasta el aeropuerto de Hamburgo. Realiza el despacho de exportación en aduana, obligación del vendedor bajo el FCA. Entrega la mercancía al transportista designado por LATAM en un lugar acordado, por ejemplo en el aeropuerto. Pregunta 3. Si Aeropark GmbH se compromete a pagar el flete principal en el aeropuerto hasta el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, el SCL en Santiago de Chile, pero el riesgo de pérdida o daño de los repuestos se transfiere a LATAM tan pronto como los repuestos son entregados al primer transportista en Hamburgo, ¿qué intercore se aplicaría? El CPT, el Carry Pay 2, el transporte pagado hasta el lugar acordado. ¿Por qué? Porque Aeropark GmbH paga el flete principal. En este caso, el transporte sería hasta el SCL en Santiago, Chile. El riesgo se transfiere al comprador, que es LATAM, tan pronto como la mercancía se entrega al primer transportista en Hamburgo. Pregunta 4. LATAM desea que Aeropark GmbH no solo pague el flete aéreo hasta el CSL, sino que también contrate y pague un seguro mínimo que cubra los repuestos durante el transporte aéreo internacional, aunque la transferencia del riesgo se produzca en el origen. ¿Qué intercore 2020 se usaría en este caso? Sería el CIP, Risk and Insurance Pay 2, el transporte y seguro pagado hasta el lugar acordado. ¿Por qué? Porque Aeropark GmbH paga el flete internacional hasta el SCL, que al igual que en CPT. El Aeropark también contrata y paga un seguro mínimo que cubra los bienes durante el transporte hasta el destino. El riesgo que se transfiere a LATAM tan pronto como los bienes son entregados al primer transportista en origen, por ejemplo en Hamburgo. Pregunta 5. En Aeropark GmbH acepta cubrir todos los costos de transporte y entregar los repuestos en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en el CSL en Santiago de Chile. Listo para ser descargados y con los trámites de exportación realizados. LATAM se cargaría de la descarga y los trámites de exportación. ¿Qué Incorter 2020 debería seleccionar? Sería el DAP, el Delivery and Place, entregado en el lugar convenido, porque Aeropark GmbH cubre todos los costos de transporte internacional, incluido el flete aéreo hasta la SCL. La entrega se realiza al destino convenido, en este caso al aeropuerto SCL, lista para la descarga, pero sin descargar. De igual forma, Aeropark realiza el despacho de exportación en Alemania. LATAM asume la descarga, el despacho y de exportación en Chile. Pregunta 6. Si LATAM insiste en que Aeropark GmbH se encargue de la entrega de los repuestos de las instalaciones de mantenimiento de LATAM en el aeropuerto de Santiago, incluyendo todos los costos y riesgos de transporte y la descarga en el destino, pero LATAM se responsabiliza de los trámites y aranceles de la importación, ¿qué Incoterm 2020 utilizarían? El DPU, el Delivery and Place Unloaded, entregado en el lugar convenido y descargado, porque Aeropark GmbH asume todos los costos y riesgos hasta la mercancía. Llega al destino final
las instalaciones de LATAM en el aeropuerto y sea descargada en ese lugar. El DPU es el único Incoterm 2020 que obliga al vendedor a realizar y pagar la descarga de la mercancía en el destino acordado. Pregunta 7. Para simplificar al máximo de la importación para LATAM, se acuerda que Aeroparts GmbH sea responsable de todos los costos y riesgos, incluido el transporte, la descarga en las instalaciones de LATAM y también todos los trámites y pagos de importación en Chile, que Incoterm 2020 maximiza la responsabilidad del vendedor. Sería el DDP, el Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados, porque asume todos los costos. Porque el DDP asume todos los costos y riesgos del transporte hasta el destino final, las instalaciones de LATAM, y se encarga de descarga en puntos acordados y realiza el despacho de exportación e importación. Paga los aranceles, impuestos y cualquier otro costo aduanero en el país del comprador, Chile. Pregunta 8. Si LATAM opta por un Incoterm Food Free on Board con el puerto de Hamburgo como puerto de embarque, si los repuestos se dañan mientras son cargados en el buque de Hamburgo, ¿quién asume el costo de los daños? Entonces, si los repuestos se dañan mientras están siendo encargados en el Hamburgo, el vendedor Aeroparts GmbH aún no ha completado su responsabilidad bajo el FOB, ya que la carga no ha sido embarcada completamente. Por lo tanto, la Aeroparts GmbH, el vendedor, asume el costo de los daños. Pregunta 9. LATAM recibe una oferta de Aeroparts GmbH bajo el CFR, el Cons and Freight, para el envío marítimo de los repuestos del puerto del Valparaíso, Chile, ya que no hay puerto marítimo en Santiago. ¿Quién es el responsable de contratar y pagar el seguro de la mercancía durante el trayecto marítimo internacional bajo el Incoterm? Sería el LATAM, ya que es el comprador, quien asume el riesgo desde el momento en que los repuestos se cargan a bordo del buque de Hamburgo, y debe contratar y pagar el seguro si desea estar protegido frente a daños o pérdidas en el trayecto marítimo. Aunque Aeroparts paga el flete hasta el Valparaíso, el riesgo de que se transfiera a LATAM desde los repuestos se cargan en el buque en Hamburgo. Si la mercancía se daña o pierde durante el trayecto, LATAM asume esta pérdida y por si LATAM quiere estar protegido, debe contratar un seguro por su cuenta. Pregunta 10. En un escenario de urgencia, LATAM podría decidir enviar un avión a carga propia a Alemania para recoger los repuestos. ¿Qué Incoterm 2020 sería el más adecuado si LATAM desea que Aeroparts GmbH solo tenga la responsabilidad de poner los repuestos a disposición de su fábrica, cargándolos en el camión de LATAM, luego irá al aeropuerto? Sería el XMW Edsworth, que fabrica el lugar convenido, porque ello tiene que poner los repuestos a disposición del comprador, que es LATAM, en sus instalaciones, por ejemplo, en la fábrica de Hamburgo. No tiene obligación de cargar los repuestos al transporte ni de obligar los trámites de exportación, aunque puede hacerlo si se acuerda. Pregunta 11. Si LATAM Aeroparts GmbH acuerda usar un Incoterm que requiere que Aeroparts GmbH, el vendedor, entregue los repuestos a bordo de un buque designado por LATAM en el aeropuerto de Hamburgo y el despacho de exportación es responsabilidad de Aeroparts, ¿qué Incoterm 2020 sería el más adecuado para esta entrega específica en el muelle? Sería el FOB, el Free on Board, libre a bordo, ya que LATAM, el comprador, designa el buque y Aeroparts, el vendedor, se encarga de entregar los repuestos a bordo del buque en el aeropuerto de Hamburgo y asume la responsabilidad del despacho de exportación. Pregunta 12. LATAM desea que Aeroparts GmbH se encargue del transporte terrestre inicial de los trámites aduaneros de exportación. La diferencia del riesgo y los costos del transporte principal recaen en LATAM tan pronto como los repuestos son entregados a la línea aérea de carga contratada por LATAM en una terminal de carga en Frankfurt, no en las instalaciones de Aeroparts. ¿Qué Incoterm 2020 es el más apropiado? Sería el FSA, el Free Carrier Franco Transportista, que permite que el vendedor entregue la mercancía en un lugar acordado fuera de sus instalaciones, como un terminal de carga de Frankfurt, y asuma el despacho de exportación y transfiera el riesgo al comprador cuando la mercancía es entregada al transportista designado por el comprador. Pregunta 13. Bajo un Incoterm Delivery and Place en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez SL,
Si los repuestos llegan al SCL, pero son retenidos por la aduana chilena debido a una documentación de importación incorrecta que la TAN no proporcionó a tiempo, ¿quién es el responsable de los costos adicionales y luego de esta demora? Bajo el DAP, el vendedor, que es la TAN, es responsable de la entrega de la mercancía en el CCL, incluyendo los riesgos y costos asociados hasta este punto. Si la retención aduanera se produce por su falta de documentación correcta, la TAN debe asumir los costos y riesgos adicionales derivados a esta demora. Pregunta 14. Aeropark GmbH ha cotizado los repuestos bajo el CFR Cons and Freight Puerto del Valparaíso. ¿Qué obligación no tiene Aeroparks bajo un Incoterm con respecto al seguro de los repuestos? Bajo el Incoterm SFR, el Cons and Freight Aerobars no tiene la obligación de contratar ni pagar un seguro para los repuestos durante el transporte marítimo internacional, porque el CFR exige al vendedor entregar la mercancía a bordo del buque, pagar los costos de transporte hasta el puerto de destino, en este caso Valparaíso,